Muy bien. Recordemos que la resolución de un contrato se clasifica en 3 grandes grupos. La resolución por incumplimiento voluntario, culpable, imputable al incumplido, que está estipulado en el artículo 568 del Código Civil. Luego está la resolución por imposibilidad sobreviniente, que puede catalogarse como involuntaria. Y finalmente está la resolución por excesiva onerosidad, que de alguna manera también es involuntaria. Es involuntaria. Entonces, en esta oportunidad, en esta primera conexión, vamos a explicar los aspectos clave. Y si hacemos una segunda conexión, va a ser para que ustedes puedan participar, preguntar y podamos hacer intercambio de conocimiento. Muy bien, veamos el concepto de resolución por incumplimiento voluntario culpable. Vamos a pedir a un estudiante, a ver, vamos a pedirle a Jimena que pueda leer el concepto. ¿Nos ayuda Jimena? Sí, doctor. Concepto, dice, la resolución es un medio para invalidar los contratos bilaterales o sinalagmáticos por causas posteriores a su celebración y Surgido, que se han producido. Se saltó un párrafo. Aquí dice bilaterales. Pero en mi libro no dice eso. ¿No está compartiendo la pantalla? Es que estaba leyendo del libro. Ya. Es un medio para invalidar los contratos bilaterales o sinalagmáticos surgidos a la vida plena del derecho por causa del incumplimiento culpable de una de las prestaciones imputables a una de las partes por cuya consecuencia se deja sin efecto el contrato con carácter retroactivo y se impone el cumplimiento del resarcimiento de daños y perjuicios causados. Y se impone al incumplido el resarcimiento de daños y perjuicios causados. Muy bien, como podemos ver en este concepto, otra vez recalcamos que la resolución de contrato solamente tiene efecto o como contexto o se da en los contratos que son bilaterales o sinalagmáticos. Todos los contratos bilaterales son sinalagmáticos, es decir, que tienen obligaciones recíprocas de ambas partes. Otro elemento es que han surgido a la vida plena del derecho. Con esto debemos recordar que las causales que hacen a la resolución por incumplimiento, que afectan y que invalidan, son sobrevinientes. Ese es un elemento importante para recordar, toda vez que las 3 anteriores figuras que hemos visto, el efecto se producía de forma coetánea al nacimiento del contrato. Entonces este contrato está válido, está funcionando, está ejecutándose. Y aquí hay uno que incumple, por eso es que es imputable. Recuerden que la voluntad es el fundamento de los actos jurídicos. Así que si una persona
de forma voluntaria, es decir, teniendo las condiciones para poder cumplir con su obligación, no lo hace, eso significa que hay responsabilidad civil. Y aquí el otro dato es que con carácter retroactivo, es decir, al inicio, vuelve a donde surgió el contrato, donde se elaboraron el contrato. De manera que las cosas vuelven a su normalidad. Salvo aquellas que se hayan cumplido por ambas partes, ¿no es cierto? Como en los contratos de tracto sucesivo, donde esas obligaciones están perfectamente cumplidas y ya no ameritan resolverse. Y aquí va a aparecer un concepto que es daño y perjuicio, que enseguida vamos a ver de qué se trata. De la resolución por incumplimiento voluntario, miren lo que establece en el Código Civil, en el artículo 600, más bien 568, aquí está mal, vamos a corregir. Es 568. Resolución por incumplimiento. En el parágrafo 1, fíjense lo que establece la norma. En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño, o también puede pedir solo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez, y no haciéndose efectivo la prestación dentro de ese plazo, quedará resuelto el contrato sin perjuicio en todo caso de resarcir el daño. Muy bien, fíjense que en la resolución por incumplimiento, la parte que ha cumplido tiene dos posibilidades que puede demandar. Puede demandar el cumplimiento de la obligación o también puede demandar directamente la resolución del contrato. Entonces, como es una situación donde la otra ha incumplido y ese incumplimiento está afectando a la naturaleza del contrato, recuerden que los contratantes utilizan este medio, el contrato, para llevar a cabo el intercambio económico de interés. Es decir, en un contrato cada uno tiene que velar por sus intereses, porque finalmente están afectados ahí. Y un contrato, cuando funciona, significa que las obligaciones se están cumpliendo tal como se pactaron, de manera que ninguno está saliendo perjudicado. Es decir, el contrato funciona. Pero cuando alguien incumple, es como que se atora el avance de este aspecto jurídico o del andamiaje jurídico del que está hecho el contrato, de manera que ya no funciona. Y mientras no se cumpla esa actividad, el contrato no funciona. Dado el caso de que son obligaciones interdependientes, la una depende de la otra, son obligaciones recíprocas. Eso implica que el acreedor, en su caso, al incumplir con la obligación que le corresponde, también va alternándose el acreedor, a la vez puede ser el deudor, porque está debiendo la prestación que le correspondía. Eso significa la bilateralidad, la reciprocidad, las obligaciones que son interdependientes.
Entonces hay dos posibilidades. El primer intento es que el contrato se normalice, es decir, que vuelva a funcionar. Y esa funcionalidad se va a dar a partir del cumplimiento de la obligación del que la debe. Si eso sucede, entonces sigue el contrato cumpliendo su función en el mundo de los negocios, que es el intercambio económico. Y finalmente también la ley le está dando la opción de demandar la resolución directamente. Y ustedes podrán entender y comprender este aspecto en el siguiente hecho. Resulta que hay actividades que son esenciales en cuanto al cumplimiento en un determinado tiempo. De manera que el interés del contrato radica precisamente en que se quiere una determinada prestación en ese tiempo. Precisamente el tiempo es preponderante para haber realizado el contrato. De manera que si la persona incumple con la obligación que le corresponde, el interés de la otra parte totalmente se ve frustrado. Porque ella había puesto precisamente todo su empeño e interés, porque el tiempo era determinante. Si no se cumple en ese tiempo, prácticamente no tiene sentido el contrato. Entonces, una persona cuyas condiciones son aquellas, ¿qué creen que va a pedir? ¿El cumplimiento o la resolución del contrato? Con seguridad va a pedir la resolución del contrato, ¿no es cierto? Pero si ese incumplimiento no es, el tiempo no es determinante en ese contrato, en ese caso, la parte que ha cumplido puede todavía darle chance y pedir que cumpla. ¿Por qué? Porque finalmente el tiempo no es determinante para él. Todavía tiene posibilidades, tiene el interés legítimo todavía, no ha visto no se ha perjudicado más bien sus intereses con ese tiempo. Entonces, por eso es que hay esas dos posibilidades. A partir de ahí podemos comprender cuándo directamente se pide la resolución y cuándo hay posibilidades de pedir el cumplimiento. Y fíjense que en el caso de que se pide el cumplimiento, el juez es el que otorga un plazo razonable. Y eso razonable con seguridad está en función de la obligación que se tiene que cumplir. Razonable tiene que ver con la lógica, con un tiempo prudente totalmente para que pueda cumplirse con esa obligación. Por eso es que cuando determinábamos el tiempo en la resolución, habíamos establecido que este plazo lo fija el juez. O sea, no tenemos un plazo determinado. Entonces va a determinarse en función de la obligación que se tenga que cumplir. No vaya a ser que al darle un plazo que sea insuficiente, el otro se va a esmerar, va a intentar y finalmente no va a poder lograr. Entonces, considerando esos aspectos, el juez tiene que dar un plazo que sea razonable, donde toda persona dedicada a ese rubro de la obligación puede terminar una determinada prestación en ese tiempo. Caso contrario, entonces, si no se cumple en ese plazo, automáticamente queda resuelto el contrato y además con resarcimiento de daño. Resarcimiento. Si no se cumple.
Naturaleza jurídica, la resolución por incumplimiento voluntario. ¿Dónde radica su fundamento de la resolución por incumplimiento de acuerdo a la doctrina? Para algunos estudiosos, esto radica o se fundamenta en el pacto comisorio tácito. ¿Y qué es el pacto comisorio? Ahora sí vamos a pedirle a ver a Tony que nos ayude ahí en el libro, en la página 88, si lo tiene a mano. En el segundo párrafo, léalo lo que significa pacto comisorio, Tony, por favor. ¿Aló, Tony? Sí, enseguida. Ya. Página 88 del texto base. ¿Lo leo, doctor? A ver, ¿lo tiene, Jimena? Sí, lo tengo. Muy bien. Pacto comisorio. Es aquel que autoriza a cada una de las partes contratantes a optar por la resolución del vínculo obligatorio en el caso de que la otra parte haya incumplido la obligación que le incumbía. Según afirma Salvat, es la cláusula en virtud de la cual se estipula que el contrato será resuelto si una de las partes no cumple con sus obligaciones. ¿Continúo? No, hasta ahí está bien. Muchas gracias. Gracias, Tony. Entonces, ese es el pacto comisorio. Está estipulado por la voluntad de las partes. Las partes pueden acordar entonces que si uno de los dos incumple, se va a resolver el contrato. ¿No? Esa es una situación muy particular. Obviamente todo lo que se pacta y que no es contrario al derecho, a las normas, vale en materia contractual. Todo lo que no está prohibido, está permitido. Así que por imperio de la autonomía y la voluntad, las partes pueden establecer también la propia resolución del contrato. Así como tienen facultades para crear, como consecuencia lógica también tienen facultades para terminar. Siempre y cuando nadie quede afectado, porque cualquiera sea el modo de extinguir las relaciones contractuales, tiene que siempre estar establecido con equidad y justicia para que no pueda afectar a ninguna de las partes. Entonces algunos consideran que este es el fundamento para que se resuelvan los contratos. No todos están de acuerdo, pero como ustedes verán a lo largo del tema, el pacto comisorio de alguna manera está establecido. Otros dicen es la ausencia de causa. La resolución por incumplimiento opera por la ausencia de causa. Esta posición no es muy compartida también y es rechazada por el hecho de que la causa como tal es un elemento de formación de los contratos. De acuerdo al artículo 452, que establece los elementos esenciales para la formación de los contratos, entonces la causa está presente ahí. Sin embargo, cuando empieza a funcionar el contrato, y ustedes van a poder leer en la jurisprudencia, que de alguna manera, al tener esta opción, la número 3 que vamos a ver ahorita, de acuerdo a la jurisprudencia, pero en el sentido que vamos a ver acá, finalmente algo de razón tiene esto de acá, pero por circunstancias
que vamos a ver. Mire, la interdependencia de las obligaciones. Otros dicen, no. La naturaleza jurídica de la resolución por incumplimiento se basa en la interdependencia de las obligaciones, de cuya emergencia, si una de ellas no se cumple, estamos hablando de las obligaciones, este incumplimiento afecta todo el contrato, porque la causa de la obligación de una de las partes está en la obligación asumida por la otra. Y por tanto, el incumplimiento de una de ellas hace que la realidad jurídica bilateral se desnaturalice afectando no solamente a la otra obligación, sino a todo el contrato que la hace desaparecer. Y es aquí donde yo le decía, como es sinalagmático y son obligaciones interdependientes, entonces cada obligación cumplida es causa para la otra. Y finalmente, cuando no se cumple una obligación que ya corresponde hacerlo, hay como que desaparece la causa. Y el contrato, por eso queda con ese defecto. Ya no hay razón para seguir cumpliéndolo. Ya no funciona, no responde a los intereses de las partes. Se ve frustrado los intereses de las partes. Porque cada una de ellas tiene un interés, que es satisfacer necesidades. Y en esa satisfacción de necesidades también se está previendo las ganancias. Entonces, cuando una de ellas falla, automáticamente eso implica que el contrato ha dejado de funcionar y tiene que repararse. Y ahí ustedes ven que hay dos opciones, pedir el cumplimiento o directamente la resolución. Finalmente, de aquí nacen dos principios, de acuerdo a la doctrina y nuestro texto base. Dos principios en que se fundamenta la naturaleza jurídica de la resolución por incumplimiento voluntario. La primera es la reparación para quien cumple con su obligación. La resolución destruye el contrato. No se olviden que lo anula totalmente. Lo hace desaparecer del ámbito jurídico. Y nadie queda conectado. Las partes. Por eso es que su efecto retroactivo hace que las partes se compensen de acuerdo a lo que hayan recibido y el contrato se extingue para toda la vida. Es decir, nadie queda vinculado. Totalmente se destruye. Los bienes entonces que pudieron haber salido del patrimonio del que cumple con su obligación se reincorporan a su patrimonio y por lo tanto los acreedores del deudor no pueden caer sobre él. Obviamente la reciprocidad hace precisamente que eso así sea. No obstante, aún en la resolución se tiene que ver cuánto se recibió para que la compensación sea mutua. No significa que el que demanda la resolución va a ganar tanto, sino en función a lo que es lícito también. No puede haber el enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Entonces va a depender de cuánto haya recibido, lo mismo será compensado. El otro principio es sanción para el incumplido. Como es un incumplimiento involuntario, vale decir que no hay justificación legal para que haya incumplido. Entonces, en esos términos viene lo que se llama la responsabilidad civil. Y la resolución constituye una sanción para el incumplido, impuesta por el juez porque la misma apareja la condenación de pago de daños y perjuicios. ¿Ya? Ahora,
vamos a entender qué es daños y perjuicios. Mire, se entiende por daño toda disminución del patrimonio de la persona resultante de la inobservancia en el actuar de la otra. Esa disminución puede consistir en la pérdida sufrida, y fíjense entre paréntesis, esto es importante, que viene a ser el daño emergente, y en la ganancia de que ha sido privado. A eso se llama el lucro cesante. Estos dos aspectos constituyen lo que se llama daños y perjuicios. Esto lo van a poder ver ustedes en el Auto Supremo 229 quebrado 2017 del 8 de marzo. Ahí ha sido citado el autor Carlos Morales Guillén en esta jurisprudencia. Entonces es importante aquello, ¿no? Daño emergente, propiamente daño, y lucro cesante, que viene a ser el perjuicio. Claro, al no percibir por esa obligación que ha emergido, entonces también se paraliza lo que se debía haber ganado. Y al paralizarse, lo que es el lucro cesante, significa que ahí hay un perjuicio. Entonces, con estos dos aspectos se configuran lo que es daños y perjuicios. Y mira, aquí me he permitido también poner este artículo, que no está en función del tema en realidad, pero que lo veo pertinente para que ustedes lo tengan presente. El artículo 344 del Código Civil, resarcimiento del daño. El resarcimiento del daño en razón del incumplimiento o del retraso comprende, aquí está, la pérdida sufrida. Ahí entonces ustedes identifican lucro, más bien daño emergente. Y la ganancia de que ha sido privado. Ahí ustedes están identificando lucro cesante, con arreglo a las disposiciones siguientes. El daño previsto, el resarcimiento solo comprende el daño previsto o que ha podido preverse si el incumplimiento o retraso no se debe a dolo del deudor. Aquí hay un aspecto importante en la conducta del deudor, que es el dolo, que es lo contrario, ¿no es cierto?, de lo que es culpa incluso. Y finalmente, esto de acá, lo que está en el 346, es de vital importancia. Aunque haya dolo del deudor, el resarcimiento no debe comprender en cuanto a la pérdida experimentada por el acreedor y la ganancia de que ha sido privado. Recuerden que son los dos elementos, sino lo que sea consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. Es decir, no porque se demande la reparación del daño y perjuicio vamos a intentar beneficiarnos de muchas otras cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el incumplimiento. Eso es los daños inmediatos y directos. A eso le vamos a llamar la relación de causalidad que tiene que haber. Es decir, ese perjuicio tiene que estar relacionado con el incumplimiento para que se nos pueda hacer justicia. De lo contrario, automáticamente no corresponde, por no ser justo. Y porque nadie puede enriquecerse sin causa. Nadie puede enriquecerse sin causa. Es decir, todo pago tiene que ameritar una causa justa. Muy bien. Vamos a volver a conectarnos. Ahorita ya se ha cumplido el tiempo prácticamente.
Enseguida ya se va a terminar. Así que vamos a aprovechar este tiempito que nos queda. Nos va a sorprender el tiempo. Si hay algún comentario. La escuchamos a Marcia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Marcia. No la veo. Dígame, doctor. Está mal mi cámara. Ah, ya. Dígame, doctor. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algún? Por el momento está todo claro y estoy siguiendo el texto, doctor, y la explicación que está dando. Ah, muy bien. Muy bien, entonces, Cierto. enseguida vamos a continuar. Clases de resolución por incumplimiento. Vamos a ver de cuántas maneras o cuántas clases de resolución por incumplimiento hay. Y les voy a pedir que todos tengan el Código Civil a la mano porque vamos a leer precisamente. Hay una resolución implícita que está determinada en el artículo 568. Y esa resolución implícita significa que todos los contratos que son de prestaciones, o más bien con prestaciones recíprocas, están automáticamente sujetas a la resolución. Y la pregunta es, y en los otros contratos que no son de prestaciones recíprocas, ¿por qué no se aplica esto? Sencillamente porque una de las partes solamente tiene la facultad de la obligación. Y si llegara el caso en que tuviera ciertos problemas, simplemente se da por extinguida la obligación y nadie sale perjudicado porque es una nomás la parte. Por eso es que la resolución necesariamente tiene como ámbito los contratos sinalagmáticos o que son con prestaciones recíprocas. Entonces, donde haya prestaciones recíprocas,